Bueno, primero que nada, les doy la bienvenida a todos los que están participando de esta charla, por supuesto, de clasificación funcional de surf adaptado, organizada, por supuesto, por la plataforma que nos ha prestado, por supuesto, la International Surfing Association, ISA, y conjunto Adapta Surf Coquimbo, el profesor Gustavo Corrales, Costa Rica Surf Adaptado, Federación Chilena de Surf. Y por supuesto los presentadores de la clasificación que los va a nombrar en un momento más el profesor Gustavo. Les doy la bienvenida desde nuestro país Chile a todos nuestros hermanos, por supuesto, de Sudamérica, Latinoamérica y alrededor del mundo para esta tremenda charla de clasificación para el parasurfing. Así que, profesor Gustavo, bienvenido todos desde Chile. Pura vida, gracias Chris. Hola a todos, toda nuestra familia extendida de Surf Adaptado. Espero que se encuentren muy bien, ya con tantos meses de pandemia y aquí estamos. Así que seguimos reinventándonos, acomodándonos, creciendo y, como decimos aquí, mejorando la raza. Estoy súper agradecido con Dios de poder estar aquí siendo testigo de esto que está sucediendo y aprendiendo. Honrado con la presencia de cada uno de ustedes y sobre todo con nuestros panelistas de hoy. Tenemos un tema importantísimo en el cual personalmente, a pesar de mi bagaje y mi andar, que es cortito en el surf adaptado, cortito y profundo, gracias a Dios, pero yo necesito aprender, al igual que muchos de ustedes, acerca de la clasificación, ¿verdad? Y hoy, pues, no pudimos tener mejores expositores a nivel mundial, ¿verdad? Y es un lujo para nosotros tener en esta charla, pues, a Jordi Bertrán, que es clasificador paralímpico, entre otras montones de cosas que hay en su currículo, ¿verdad? Lo mismo con la doctora Maureen Johnson, que nos acompaña hoy, que ella es la encargada de la clasificación o la directora de la clasificación en la ISA. Y también a Mariona Masdemont, ¿verdad? Que también trabaja con clasificación y está hoy acompañándonos. Y yo no voy a hablar mucho, solo compartirles eso, que estoy súper contento que podemos realizar esto, que están todos conectados, que pongamos mucha atención. De aquí en adelante los panelistas toman el control de la charla. Recordarles mantener los micrófonos en silencio y si alguno tiene una consulta, puede escribirla en el chat y nosotros podemos tomar apuntes porque vamos a tener 2 momentos durante la charla para preguntas y nosotros atenderemos a sus consultas más adelante. Entonces, por favor, recuerden tener los micrófonos en mute, exactamente. Pura vida. Entonces, voy a dar el pase a Mariona. Mariona desde Canarias, ¿verdad? Exacto. Ajá. Y Mariona, pues, ella trabaja con el tema de la discapacidad y las personas con discapacidad hace muchos años. Es cofundadora de Play and Train, que eventualmente ella nos puede contar un poquito más de ella. Y Mariona, de aquí en adelante somos todos suyos. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, gracias Gustavo por invitarme, por ofrecer este espacio, Cristian también. No, tengo un par nuevo, ¿no? Un momento. Ahora, y así poder compartir y unir más a la familia del surf paralímpico en un futuro, a ver si conseguimos ser paralímpicos. Vale, mira, gracias por la presentación, Gustavo. Yo básicamente les voy a explicar de una forma muy sencilla cómo vamos a proceder con esta pequeña formación, pequeña explicación de la clasificación, ¿vale? Que van a hacer mis compañeros Jordi y la doctora Morín. Y de allí, ¿vale? Como bien ha comentado Gustavo, haremos 2 momentos de preguntas. Para que las personas que no tienen familiaridad con el tema de clasificación, ¿vale? Les explico el siguiente. El movimiento paralímpico nació a través
de un doctor, de un médico, ¿vale? Que se llamaba Guttmann, Ludwig Guttmann. Este señor empezó usando el deporte como una herramienta terapéutica, para la mejora de las personas con una discapacidad. Principalmente en ese momento eran lesiones medulares o personas con amputaciones porque venían de conflictos bélicos. Ese señor fue, digamos, el que se considera donde nació el deporte paralímpico. Él fue el que inició los Juegos y fue el nacimiento de allí, donde se consideran a partir de cuando salieron de su hospital los Juegos Paralímpicos. La clasificación se dio en un momento y ha ido transformándose. Es un proceso vivo. ¿Por qué? Porque principalmente empezó clasificando las deportistas por la discapacidad que tenían. Pero eso se fue transformando. ¿Por qué se fue transformando? Porque cada deporte tiene su peculiaridad técnica, sus gestos técnicos. Y ahí hubo un momento que se adaptó la clasificación al deporte, a cada uno de los deportes paralímpicos que hay. Es decir, el proceso de clasificación médica existe en todos los deportes paralímpicos, ¿vale? Y cada uno tiene sus clases deportivas diferenciadas y especificadas. Entonces, el objetivo de hoy es que ustedes conozcan cuáles son las clases deportivas en parasurfing, ¿vale? Y cómo se hacen estos protocolos de determinación en cada una de las clases y cómo es el proceso para aplicar y presentarte a una clasificación médica, qué documentos son importantes y son necesarios. Entonces, vamos a hacer la primera parte de explicación de clases deportivas y la peculiaridad de cada clase, y ahí vamos a dar un instante para las preguntas o dudas que tengan de esta primera parte. Yo les pediría, como bien comentó Gustavo, ¿vale?, que las vayan escribiendo en el chat. Yo voy a tomar nota, porque algunas igual pueden ser similares, y al final de este primer bloque las vamos a responder, tanto Jordi como Morín. Y en la última parte, que es la parte de qué documentos son necesarios, porque muchas veces nos encontramos que tenemos que ir a una competición, nos piden un documento, no sabemos de dónde encontrarlo, ni quién lo tiene que rellenar, si lo puedo rellenar yo, si lo tiene que rellenar un médico, lo tiene que rellenar un fisio, ¿por qué me piden un informe médico y por qué? Es decir, nos crean muchas dudas. Sí, muchas veces con discapacidades que no son tan evidentes. Entonces, el objetivo de hoy es que ustedes conozcan las clases que hay y después cómo aplicar para una clasificación. ¿Vale? Entonces, yo a partir de ahora lo que vamos a hacer es, la doctora Morín va a compartir su pantalla, ¿vale? Y ahí vamos a seguir una serie de diapositivas. No se preocupen si hay alguna duda. Ustedes la apuntan en el chat, yo tomo nota, ¿vale? Y si hace falta volver a una diapositiva y después en la pregunta, se vuelve, ¿vale? Pretendemos que sea una conversación viva, pero que no se interrumpa a la persona que está hablando, más que nada porque como estamos online, el momento que haces la pregunta, el otro responde, pueden pasar cosas por en medio. Así que iremos tomando nota de las preguntas. Yo creo que yo le dejaría paso ya a Morín, porque quiero que empecemos con el main core de la conversación para que vayamos avanzando. Así que, a ver, Morín. A ver, Morín. Yes, perfecto. Ya está. Sí. ¿Se puede verle o todavía? ¿Sí se puede? Ok, qué bueno. Bueno, ok. Bienvenidos a la clasificación de ISA para surfing. Y hoy nosotros vamos a, como Mariana le dije, hablar sobre las diferentes clases. A ver. Ok. Jordi no quiere ayudarme para presentarle y si hay preguntas, porque hace mucho tiempo que hablo en español. Pero como podéis comprobar, Morín habla perfectamente español, así que en todo caso si hace falta incidiré, pero si no ya veo que no hay ningún problema. Ok, voy a tratar. El objetivo es para avanzar a los Juegos Paralímpicos. Esa es la idea. Y el surf estará presente en el programa de los Juegos Olímpicos, right? Tokio 2021, y se está trabajando para incluir parasurfing en el programa de próximos Juegos Paralímpicos. Y IPSI reconoció a las ISA como Federación Internacional de Deporte de Parasurfing en 2017. Pero
hay un camino a seguir y es para cumplir normativa por todos los deportes de IPSI. Código de clasificación IPSI, Código antidopaje del IPSI, reglamentación internacional de jueces y reglamentación del material deportivo. Y esos son los 4 nosotros tenemos que cumplir. La visión del movimiento paralímpico es para crear un mundo inclusivo a través de para deporte y inspirar y emocionar al mundo. Y nosotros juntos tenemos que tener conferencia global en la clasificación y promover la participación para hacer competencias justas. Pero es un proceso. Nosotros vamos a tener años para tener la conferencia juntas. Y a veces cosas vamos a cambiar porque no están justas. Pero nosotros estamos tratando. Jordi, you want to help me? Sí, aquí realmente esta es una frase, ¿no?, que nos generaba controversia, ¿no? Porque la confianza global es algo que te tienes que ganar, ¿no? Es algo que te has de trabajar. Pero en la peculiaridad del deporte paralímpico, del deporte adaptado y del parasurfing, es que lo tenemos que conseguir entre todos, porque al fin de cuentas esto se crea con una gran familia, ¿no? Entonces, el llegar a desarrollar el sistema, que ya sabéis que es un sistema que siempre se estará modificando porque va apareciendo gente nueva, van apareciendo nuevas maneras de surfear, nuevas técnicas, y eso hace que todo tenga que ir evolucionando, pero el objetivo es llegar a tener un sistema que sea lo suficientemente sólido para que cualquier paradeportista, cualquier parasurfista que pase un sistema de clasificación realmente tenga la sensación de que las cosas se han hecho de la mejor manera posible y de la manera sobre todo más objetiva y basada, ¿no?, en la ciencia y en las especificidades del surfing. De ahí a que nuestro objetivo sea que todo el mundo realmente llegue a confiar, ¿no?, en el sistema de clasificación y que lo vean un sistema justo, que es lo más importante, creo yo. Dale, Jordi. Sí, como definición de qué es la clasificación, ¿no? Cuando pensamos en clasificación, ¿qué es lo que nos viene a la cabeza? Realmente es una estructura, ¿no?, que forma parte de la propia competición. Y lo que buscamos es que los hits, que en este caso yo lo he definido como el terreno de juego, ¿no? En inglés le dicen el game field, que sea lo más parejo, ¿no?, lo más igualado a los que estén compitiendo en ese momento en el agua, ¿no? Y que se puedan realmente valorar lo que es el talento de cada uno, ¿no? Y que no haya ninguna ventaja o desventaja por lo que genera una discapacidad, ¿no? Tenemos claro que en el agua, pues en el parasurfing, los atletas tienen una discapacidad que puede generar una desventaja, ¿no? Y en muchas otras ocasiones puede generar una ventaja, ¿no? Entonces lo que se trata es de igualarlo, ¿no? Y mantener a los que estén compitiendo pues en las mismas capacidades, en la misma situación de nivel, ¿no? Es por este motivo que la clasificación es necesaria en el parasurfing, ¿no? Es el minimizar el impacto de la discapacidad, hacer una competencia justa y que realmente la excelencia deportiva venga promovida por el rendimiento, ¿no?, por el rendimiento deportivo, que se consigue pues, de muchas maneras, ya sea con el entrenamiento, con la nutrición, con el esfuerzo, con el talento de cada uno, ¿no? Pero el objetivo es ese, ¿no?, hacer la competición lo más justa posible. ¿Puedes adelantar, por favor, Mo? Y hay un propósito de la clasificación. Es para minimizar el impacto de la discapacidad elegible en el resultado de la competencia. Existen competencias basadas en entrenamiento, coaching, training, fitness, nutrición, cosas como así. También para determinar quién es elegible para competir y agrupar los atletas para la competencia. Y la idea es evidencia basada en la especificidad del deporte. Estos 2 puntos, el 2 y el 3, para mí son claves. El entender que el objetivo del sistema de clasificación al final es determinar quién puede competir, quién es elegible de competir
y agrupar, hacer esos grupos de competidores lo más parejos posibles, ¿no? Para que la competencia sea lo más justa. Yo creo que los puntos 2 y 3 son los que nos hemos de quedar con el concepto de cuando pensamos en qué es la clasificación y qué propósito tiene. Estos 2 puntos son claves, entenderlos y tenerlos en mente. Go ahead, Jordi. Bueno, las funciones de la clasificación, lo que acabo de comentar, ¿no? Definir quién es elegible para competir. Y en nuestro caso, en nuestra meta, ¿no? Nuestro gran sueño, ¿no? El tener la oportunidad de alcanzar, ¿no? El convertirse en atletas paralímpicos, ¿no? El máximo nivel del deporte, ¿no? En este caso adaptado, pues llegar a las Paralimpiadas, ¿no? Y por otro lado, la segunda cosa que os decía que es lo más importante, que es agrupar a los atletas, ¿no? En las clases deportivas. Veréis que en la normativa del parasurfing, que es la terminología oficial es en inglés, son las sport classes. ¿Vale? Es una manera de asegurar, ¿no? que el impacto que tiene la discapacidad, ¿no? Se minimiza y que realmente el éxito, las victorias, ¿no? Los podiums o tu mejor performance, tu mejor surfing, ¿no? Se consigue mediante la excelencia deportiva, por tu esfuerzo, por tu entreno, ¿no? por tus capacidades y no por tus discapacidades, ¿no? El objetivo es que no haya ninguna ventaja injusta, ¿no? dentro del agua y dentro de los hits y dentro de las competencias. Ok. Y hay una evaluación cada atleta, pero nosotros siempre estamos pensando cuál clase deportiva de parasurfing es por ese atleta. Y hay clases por discapacidades físicas y visuales. Entonces hay parasurfing stand 1, stand 2, stand 3, parasurfing kneeling, parasurfing prone 1 y parasurfing prone 2 por los físicos. Y clases deportivas deficiencias visuales es por 1 y 2. ¿Ok? Después nosotros vamos a hablar cada uno. Exactamente, hay 6 clases para los físicos, 2 clases para los visuales. Los físicos los dividimos en los que surfean de pie, los que surfean estirados sobre la tabla y una clase en la que agrupamos a los que surfean de rodillas y sentados. Esto probablemente en un futuro, cuando haya muchísimos más surfistas, ¿no? y podamos disponer de más gente en las competiciones, pues probablemente se haga un split de las clases, ¿no? Y los que surfean sentados competirán entre ellos y los que surfean de rodillas pues competirán también entre ellos, que sería lo más justo. Ahora mismo, con el volumen de surfistas que tenemos en las competiciones internacionales, pues bueno, kneeling y sitting, que son los de rodillas y sentados, pues están compitiendo juntos, ¿no? Y por otro lado están las visuales, ¿no? Que podéis ver que hay 2 grupos, B1 y B2, que quedan diferenciados, luego lo veremos, pero los que tienen una deficiencia total, o sea, una ceguera total, y los que tienen una deficiencia parcial, ¿no? Que tienen una visión. Gracias, Mo. Entonces, parasurfing stand 1 tiene atletas con discapacidades en extremidades superiores solamente y baja estatura que surfen de pie. Y esa es una cambia, porque por el mundo, the World's Competition, ese mundo es los surfers de baja estatura era en parasurfing stand 2, pero ellos tienen situaciones de los brazos y las piernas, pero por la actividad de surfing, las piernas son más afectadas que las piernas. Los brazos son más afectados que las piernas. Sorry. You want to help me, Jordi? No, lo está diciendo perfectamente. Okay. Es una cambia nueva, ¿ok? Pero generalmente es solamente por las personas que tienen problemas con los brazos. Y parasurfing stand 2 es los atletas con discapacidades en extremidades inferiores, pero es por debajo de la rodilla, ¿ok? Que surfen de pie. Parasurfing stand 3 es por atletas con discapacidades en extremidades inferiores, pero encima de la rodilla, que surfean de pie.
Si me dejas hacer un apunte, en estas dos clases, ¿no?, que decimos por debajo de la rodilla, por encima de la rodilla, también incluimos todas las discapacidades congénitas, ¿no?, que puedan asemejarse a esta situación, ¿no? O sea, que funcionalmente no sean amputaciones, ¿no?, pero que funcionalmente actúen o sean similares a alguien que surfea con una amputación por encima de la rodilla o que sea por debajo de la rodilla. Por lo tanto, en Parasurfing Stand 2, y en Parasurfing Stand 3 también incluiríamos la gente que tengan discapacidades congénitas similares a estas situaciones. Lo definimos por encima y por debajo de la rodilla simplemente porque es mucho más entendible, ¿no? Y nos hacemos una idea mucho más fácil de quién va en una clase y quién va a la otra. Pero evidentemente también entran otro tipo de discapacidades con similares funcionalidades. Okay. Gracias, Mo. Parasurfing kneel es por atletas que están surfeando de rodillas o sentados. Y es el tema que Jordi habló. Falta las atletas que están sentados. Y así hay más, puedo poner otras clases. Pero ahorita son 3 o 4 del mundo. Y no está bastante para hacer una surf class solito. Did I say that right? Okay. Y se puede poner por la rodilla y no pie. El pie no se puede poner encima la tabla. Que esto nos va a generar controversia, ¿no? Porque hay algunos surfistas que por su discapacidad y por su comodidad surfean con una rodilla apoyada en la tabla, pero también llevan el pie de la pierna contraria. Por lo tanto, eso ya no sería kneeling, ya no sería una posición objetivamente de rodillas, ¿no? Y tendrían que surfear en otra clase, ¿no? Entonces, es importante entender el concepto. Rodillas quiere decir que una o las dos rodillas, si se dispone de una y si se tienen más de una, pues las dos tienen que estar sobre la tabla. Las rodillas de las que se dispongan tienen que estar en contacto sobre la superficie. Al igual que cuando uno está sentado, pues toda la zona pélvica, toda la zona del culo, literalmente, tiene que estar tocando la tabla. Son conceptos que se tienen que aclarar. All right, la próxima es Parasurfing Prone 1, atletas con discapacidades en extremidades inferiores que surfean estirados por la panza. Y la diferencia de Prone 1 y Prone 2 es los atletas necesitan asistencia. Y ellos tienen discapacidades en extremidades inferiores y también el tronco, por número 2. Por deficiencia visual, los atletas tienen deficiencia visual, es reducida de su visión parcial o totalmente. Entonces, 1 de y 1 es sin visión y de y 2 hay visión parcial. So, hay poco de visión. Es la diferencia. En los Paralímpicos hay 3 niveles de clases por visión, pero cuando está afuera por el sol, los rayos del sol, la agua, cosas como así, el oftalmólogo de Portugal nos dijo es lo mismo por nivel 2 y 3. So, entonces, para surfing, es solamente 2, no son 3. Jordi, you want to explain that better? Sí, en el deporte paralímpico hay B1, B2 y B3, que correspondería B1 a los deportistas con una ceguera total, y B2 y B3 serían en función del porcentaje de visión o de campo visual que tengan, ¿no? Cuando hablamos de visión parcial, normalmente se centra en 2 aspectos, que uno es el campo de visión que pueda tener el atleta, y otro es la agudeza visual, ¿no? Que son dos términos diferentes que hacen referencia, pues, a dos funciones diferentes también, en este caso de los ojos, ¿no? Y en el deporte paralímpico global, B2 y B3, que hace referencia a estas 2 características, se agrupan por porcentajes, ¿no? Los B2 serían, pues, los que están más afectados y los B3 los que menos, ¿no? Lo que pasa es que hablando con una de las máximas figuras oftalmología de la clasificación internacional, que es un oftalmólogo portugués,
portugués, en discusiones que hemos tenido, ¿no? Pues nos comentaba que realmente B2 y B3 en el surfing no tenía mucho sentido, ya que todo lo que pudiera venir causado por reflejos del agua, por bruma o por todo este tipo de condiciones meteorológicas o específicas, no afectaban tanto en sí a lo que era la performance del surfing, ¿no? Por lo tanto, decidimos juntar esas dos clases en una, que actualmente en parasurfing es la V2, y ahí compiten todos los que tienen una visión parcial, independientemente del porcentaje, independientemente si sea campo o agudeza visual. Gracias, Mo. Okay. Can you also tell them that we don't test vision? It has to go through the oftalmología y optometristas. Exactamente. So we can't test it. Probablemente lo habréis entendido ya, pero los clasificadores estamos separados en clasificadores físicos y los clasificadores visuales, ¿no? Para ser clasificador visual, los requisitos es que seas oftalmólogo o optometrista. Yo, en mi caso, soy fisioterapeuta, la doctora Morín es terapeuta ocupacional, por lo tanto no estamos capacitados ni habilitados para poder hacer las clasificaciones de los deficientes visual. Esos son oftalmólogos optometristas, que son los especialistas en hacer este tipo de clasificaciones. Okay. Okay, so ahorita estamos por la evaluación de atleta. Primero, él tiene que tener una discapacidad elegible y son 10 de paralímpicos. No son de nosotros, era de la lista de los paralímpicos. Y hay 10 no más, okay? So, una atleta tiene que ser una de estos, por lo menos, okay? So, rango articular pasivo limitado, déficit de fuerza muscular, discapacidad en las extremidades, diferencia longitud piernas, baja estatura, hipertonía, ataxia, atetosis y I can't say this word, deficiencia, it's a big one, deficiencia visual. Esos son las únicas que podemos elegir. Hay uno más, se llama discapacidades intelectuales, pero nosotros no podemos usarlo por la seguridad acuática. Exacto. Okay? Es el problema, porque la persona tiene que hacer solo en el agua y es un riesgo de seguridad. So, también hay discapacidades no son elegibles. Por ejemplo, dolor, deficiencia auditiva, tono muscular bajo, hipermovilidad articular, inestable articular, resistencia muscular disminuida, funciones, reflejos, motores alteradas, disfunciones cardiovasculares, como derrames, disfunciones respiratorias, disfunciones metabólicas y tics estereotípicas motorias maniéramos. So, esa es también una lista de los paralímpicos. No son de nosotros, es la lista de paralímpicos. So, a veces una persona va a tener muchas cosas, como, let me see here. Una persona puede tener una de eso y también uno de eso. Está bien, ¿ok? Pero por lo menos la persona tiene que uno de aquí y se puede competir. Okay. Exactamente. Lo que hablábamos es que el Comité Paralímpico Internacional tiene un listado de todas las discapacidades que son elegibles para competir a nivel paralímpico y un listado de aquellas que no son elegibles. El listado de las elegibles es más amplio, pero no entran dentro del parasurfing. En el parasurfing se decidió incluir solamente estas que podéis ver ahora mismo en la diapositiva. Las que no son elegibles, que son pues, cosas como el dolor, síndromes de fatiga, no lo son por un único motivo, y es que no son objetivables a nivel de evaluación. Es difícil clasificar a alguien por un dolor, ¿no? Porque el dolor es algo que vive una persona de una manera totalmente personal y diferente de unos a otros, ¿no? Y un mismo nivel de dolor a uno le puede estar generando una discapacidad enorme y a otra persona no. Por lo tanto, las discapacidades no elegibles lo son porque son muy difíciles de objetivar.
y cuando tienes que hacer una valoración y dar unas puntuaciones para otorgar un grupo de clasificación, te encuentras con la imposibilidad de hacerlo de una manera objetiva. Y es por eso que están en esta lista de discapacidades no elegibles. Lo que tiene que quedar muy claro es que en ningún momento se está diciendo que estas personas no tengan una discapacidad. Simplemente esta discapacidad es muy difícil de objetivar, por lo tanto no podemos tenerla en cuenta a la hora de entrar a ser elegible para competir en el parasurfing. Ok, y también esos son permanentes. Ya está por la vida, es permanente, pero estos cambia cada día, puede ser el dolor está diferente en la mañana, por la tardecita, se cambia y es por eso no está elegible. Exactamente. Ok, y la evaluación del atleta para la clasificación tiene una orden, ok. So, número 1, la persona tiene que tener una condición de salud. Esa es la primera cosa. Es como enfermedad, disfunción, lesión, algo como así, pero este necesita una condición de salud, se dice dijo de un doctor médico. El segundo es afectación básica de salud y ese es underlying health condition, se llama paralímpicos. Es como implica a una discapacidad elegible, como los 10. La tercera es discapacidades sí elegibles, permanentes, o no son permanentes. Es temporalmente, como dolor, fatiga. El 5 es criterio mínimo de discapacidad y asignación para surfing class. So, esa es la orden nuestra, seguimos, is that how you say it? Sí, exactamente. Ese es el orden que seguimos a la hora de clasificar a un atleta. Básicamente lo que ha explicado mi compañera, y es que tenemos que tener un estado de salud afectado, diagnosticado por un médico, y a partir de ahí saber que ese estado de salud nos está generando una discapacidad, lo que llamamos una afectación básica de salud, ¿no? Que es una underlying health condition. Y esa discapacidad tiene que ser elegible, tiene que estar en nuestro listado porque es permanente. Evidentemente no tiene que estar en el listado de las no elegibles, y a partir de ahí lo que se ha de ver es si esa discapacidad es lo suficientemente grave, es lo suficientemente importante como para generar una limitación a la hora de surfear, que ahí es donde estarían los criterios mínimos de discapacidad, ¿no? Y lo último, pues ya es asignarle la clase deportiva que más se ajuste a su funcionalidad. Ok, so, algunos ejemplos para ver si tiene el atleta una afectación básica de salud que puede resultar en una discapacidad elegible para el surfing, right? So, lesión medular puede producir deficiencia fuerza muscular, o parálisis cerebral puede producir hipertonía, o amputación puede producir una deficiencia extremidad. So, rango articular pasivo limitado es de, do you want to go through those? You could say them faster than me. Because remember, we're just going to go through each one. Okay. All right. Sí, básicamente aquí lo que os explicamos es un poquito las 10 discapacidades elegibles, ¿no? En este caso tenemos la primera, que es el rángulo articular pasivo limitado. Eso quiere decir que tenemos una limitación en la movilidad pasiva de alguna articulación. Las underlying health conditions, las afectaciones básicas de salud como ejemplos, pues podrían ser la arteriogriposis, ¿no? Un síndrome de estos en los que hay una retracción muy importante a nivel articular, ¿no? Contracturas crónicas debido a inmovilizaciones o los traumatismos, ¿no? Rango pasivo articular limitado hace referencia a esa movilidad disminuida en una articulación o en varias articulaciones. Pasamos a la siguiente, Mo. ¿Cómo testamos esto? Es muy sencillo. Utilizamos la goniometría. Miramos los rangos, los grados que hay de movilidad en cada una de las articulaciones afectadas, y esos scores, esas puntuaciones de grados, los comparamos con unas tablas que ya tenemos hechas que nos indican básicamente en qué clase podríamos ubicar a un atleta o a otro en función de la limitación que tienen esos grados de recorrido articular, de flexibilidad.
Lo mismo pasaría con el déficit de fuerza muscular, un impaired muscle power que le dicen en inglés, ¿no? Y es que las lesiones medulares producidas por una espina bífida, los distrofias musculares, o incluso aún podemos ver a síndromes postpolio, ¿no? Gente con déficits musculares por las secuelas de la poliomielitis, ¿no? O las lesiones en un plexo braquial. Muchos accidentes aquí en Europa, por ejemplo, en los países del sur, que es muy habitual ir en motocicleta, accidentes de motocicleta, ¿no? Que causan lesiones del plexo braquial, ¿no? ¿Cómo valoramos la fuerza muscular? Con test de fuerza. Test de fuerza muscular que los aplicamos tanto en los brazos, en las piernas, o sea, en extremidades, como en el tronco, para poder ver la fuerza en los extensores de columna, en los erectores de columna, como también en el abdomen, los flexores, ¿no? de tronco. Y se aplican una batería de test, una batería de test que se hacen de manera antigravedad, a favor de la gravedad o contra la gravedad, y eso nos da una escala, unos scores, unas puntuaciones que comparamos con unas escalas, que en este caso utilizamos, porque tiene que estar basado en la evidencia científica, pues es el test de Oxford, que mundialmente está reconocido como el test más válido para cuantificar la fuerza muscular. ¿Seguimos? Tampoco quiero entrar mucho quiero dar una idea global, una idea general. A nivel de las extremidades, pues nos podemos encontrar pues, lo más habitual, que son amputaciones o deformidades congénitas, ¿no? de nacimiento, ¿no? ¿Cómo valoramos esas discapacidades? Sencillísimo. Lo que hacemos es medir el muñón o el miembro residual que queda, ¿no? En estos casos es importante, porque luego ya os lo explicaré, pero hay una serie de requisitos que tenemos que tener en cuenta y en muchas ocasiones nos hacen falta pruebas complementarias como puede ser una radiografía para confirmar realmente dónde está realizada la amputación y si entra dentro de los parámetros de los criterios mínimos de discapacidad que nosotros, que ISA considera óptimos para poder competir. La diferencia en la longitud de las piernas, ¿no? Básicamente los defectos congénitos de nacimiento, ¿no? O crecimientos anormales debido a algún tipo de patología que haga esta diferencia de piernas. Tiene que haber al menos 7 centímetros de diferencia entre una pierna y la otra, ¿no? Y lo valoramos evidentemente mediante cinta métrica, viendo si realmente la dismetría es la diferencia de longitud es de 7 centímetros o más. Y también con un nivel pélvico, ¿no? Que nos permite ser mucho más objetivos y mucho más acurados a la hora de valorarlo, ¿no? Que como podéis ver en las imágenes, es un nivel pélvico que se sitúa en las crestas ilíacas y colocamos una falca de 7 centímetros justo debajo de la extremidad afectada y vemos si es mucho o es corta mediante donde se coloca la burbuja del nivel pélvico. Baja estatura no tiene ningún secreto. Las acondroplasias, las disfunciones de la hormona del crecimiento, las osteogénesis imperfectas son las más habituales y las que suelen cursar con este tipo de situación. Y lo que hacemos es tener lo valoramos mediante la altura, ¿no? Tenemos un mínimo para mujeres y un mínimo para hombres. Es importante, bueno, aquí explicamos la posición en la que se mide esa altura, con los pies en el suelo, rectos, bien colocados contra una pared, ¿no? Y ahí lo que hacemos es pues, medir la altura y compararla pues, con los mínimos que afectan tanto al hombre como a la mujer. Que ahora de memoria no lo sabría decir exactamente, creo que es 1,45 m y 1,37 m, no estoy muy seguro, tendría que repasarlo. La hipertonía ya entramos en las lesiones neurológicas, ¿no? Hipertonía, atetosis y ataxia, que son los 3 grupos que pertenecen a las lesiones neurológicas, que vienen dadas principalmente pues, por los traumatismos craneoencefálicos, las parálisis cerebrales de nacimientos o muchas veces pues, el ictus, ¿no? El derrame, el stroke que decimos, ¿no? En inglés. Aquí lo que hacemos es valorar pues, los reflejos, los test de espasticidad, con las escalas de Ashworth modificada, la aparición de clonus, ¿no? Cuando ponemos una articulación que depende de la velocidad, ¿no? Y aparecen esos movimientos repetitivos y rítmicos, ¿no? Que nos indican que hay una lesión a nivel del sistema nervioso central, o test de coordinación, ¿no? Simplemente test de coordinación que nos pueden ayudar. No, igual en hipertonía los test de coordinación no son los más específicos, pero en los casos límites, ¿no? Nos ayudan a acabar de decidirnos, ¿no? Para ubicar a un atleta en una clase o en otra, ¿no? Por lo tanto, los veréis que están en todas, los de coordinación, pero igual no son tan específicos de hipertonía. En la ataxia, que nos encontramos
con esta incoordinación de movimientos, ¿no? También causados por las mismas prácticamente afectaciones básicas de salud. Aquí añadimos pues, la esclerosis múltiple, ¿no? Que también puede provocar este tipo de patología y que la valoramos, pues básicamente lo evaluamos viendo, ¿no? Esos movimientos atáxicos, ¿no? Les hacemos test de coordinación, test de movilidad y vemos cómo aparecen esos movimientos incoordinados, ¿no? Y eso es lo que nos da la mayor información a la hora de poder hacer una clasificación acurada y óptima, ¿no? Lo mismo que con la atetosis. Muy similar, aquí sí que hay movimientos involuntarios repetidos, ¿no? que se van repitiendo continuamente y hacemos el mismo tipo de test, ¿no? La observación de estos movimientos, la aparición de estos movimientos cuando solicitamos, cuando pedimos ejercicios de coordinación, ejercicios de equilibrio, ejercicios de caminar, de puntas, de talones, ¿no? Todas estas baterías de test que aplicamos en este tipo de deportistas. No sé si me dejo alguna más. No, ahí está. Te doy paso, Mo. Okay, so, entonces, con esos discapacidades elegibles, cumple con el criterio mínimo de discapacidad. Se llama MIC en parasurfing. So, cada clase deportiva, cada surf class, tiene sus discapacidades elegibles con los criterios mínimos de discapacidad definidos para esa clase. So, por ejemplo, rango articular pasivo limitado, cada clase tiene los números que tiene que hacer encima de eso. Por ejemplo, por parasurfing stand 2 es discapacidad abajo la rodilla, pero también la tobilla 2, la tobilla tiene 4 movimientos y 2 tiene que ser afectados por parasurfing stand 2. En parasurfing stand 3, los 4 movimientos de la tobilla tienen que ser afectados. So, it's inclusion es un tema por la MIC, el criterio mínimo de discapacidad. Exactamente, esas tablas que yo os decía, a las que nos hacemos referencia, ¿no? y que una vez que hacemos los test y obtenemos las puntuaciones, nosotros las comparamos con estas tablas que tenemos, ¿no? Es precisamente esto, ¿no? Los criterios mínimos de discapacidad, ¿no? Y cada clase tiene los suyos para cada de discapacidad elegible. Entonces, estos datos, ¿no? Que aquí están en inglés, no me dio tiempo de traducirlos, disculpadme, que esta semana he tenido mucho trabajo y no me ha dado tiempo, pero básicamente esto es lo que dominan los clasificadores, ¿no? Lo que tienen más en cuenta los clasificadores a la hora de comparar los resultados con las bases de datos que tenemos, ¿no? Entonces, si en este caso en un recorrido articular el surfista entra su afectación dentro de una de estas clases, sabremos perfectamente por los grados de recorrido articular en cuál ponerle, ¿no? De una manera objetiva y confirmar al 100% que la clase esa es la que, como dicen en inglés, más fit, ¿no? con el atleta, la que más encaja en las capacidades del atleta. Y también la diferencia de parasurfing prone 1 y parasurfing prone 2 es, parasurfing 1 es solamente las piernas, las 2 piernas son afectados, y parasurfing prone 2 es los brazos y también las piernas, so es los 2 son afectados para ser más justos por la gente que están surfeando. Por el déficit de fuerza muscular, también hay diferentes números. So, por ejemplo, en un brazo hay 65 puntos es posible y por lo menos, o por lo máximo es 50. Do you want to talk about the Oxford scales again? Sí, cuando hablamos de un brazo y que son 65 puntos, ¿no? Lo que estamos hablando es que en el brazo tenemos una serie de movimientos que afectan a cada articulación, ¿no? Tenemos 5 movimientos de hombro, tenemos flexoextensión de codo, pronosupinación de muñeca, la extensión y la flexión más las rotaciones, ¿no? A cada movimiento le damos 5 puntos, ¿no? De ahí salen el total de 65 que corresponden a la totalidad de movimientos de una extremidad entera, teniendo en cuenta la muñeca, el codo y el hombro. Y ese es el número máximo de score que tú puedes obtener, ¿no? En un Parasurf Stand 1, para ser elegible para esa clase, al menos tienes que estar en 50 o menos. Tu tope es 50. Si superas esos 50, estás fuera del parasurfing, ¿no? Si estás en 50 o incluso tienes menos, estás mucho más afectado, encajas en esa clase, ¿no? Y así hacemos con todas las articulaciones de cada una de las extremidades y del tronco del cuerpo, ¿no?
obtenemos una máxima puntuación por todos los movimientos que se pueden hacer, que está basada, como os decía antes, en el test de Oxford, que está validado internacionalmente, que le da 5 puntos al recorrido máximo contra resistencia que tú puedes hacer en una articulación, ¿no? Y lo tenemos escalado en cada una de las extremidades y del tronco, de manera que podemos hacer una idea global y mediante los test que hacemos y los scores que obtienen, darle a cada atleta la clase que le corresponde, de una manera muy objetiva. Es uno de los test que más fácil se entienden y que más fácil se pueden visualizar y objetivar. Discapacidad en las extremidades es, por ejemplo, amputación o equivalente conejita a nivel de la muñeca, pero la muñeca no se puede articular, so es sin articular la muñeca. Y es lo mismo por la pierna, por el nivel del tobillo, pero el tobillo no se puede articular. So es sin el pie y la mano, generalmente. Para ser justo. Si tienes amputado uno o varios dedos de las manos, está claro que a tu nivel de surfing prácticamente la incidencia será tan baja que no le podemos decir que es una afectación elegible, ¿no? Entonces, el minimal impairment criteria, la discapacidad mínima es que no haya articulación de la muñeca. Por lo tanto, la amputación sea a nivel de radio y de pico, que no haya cafoides que puedan estar articulando, ¿no? Y en el pie nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Hay unas líneas articulares que las llamamos Lis-Franchi-Chopard, ¿no? Que generan movilidad en el tobillo. No tienen que existir esas líneas, ¿no? No tiene que haber ninguna articulación que esté funcionando en el tobillo para ser elegible en el caso de tener una discapacidad en la extremidad como discapacidad elegible. Y la diferencia longitud. Perdona, Morín, que a veces necesitamos radiografías, ¿no? Para acabar de ser metódicos y acabar de ser totalmente objetivos a la hora de saber si hay articulación o no. Disculpa, Morín. Ok, no, está bien. Y la diferencia longitud de las piernas es nosotros usar es superior o igual a 7 centímetros. Por la diferencia de las dos piernas. Baja altura hay, 137 por atletas masculinos y 145 atletas femeninas. Pues lo había dicho bien, Ya. Y hipertonia es, you better do this one. Sí, aquí volvemos otra vez a las afectaciones neurológicas, que son las más complicadas, ¿no? Y las más exhaustas de poder evaluar, las que nos llevan más tiempo. Y en este caso, para valorar la espasticidad que se produce cuando hay una hipertonía, tanto en extremidad superior como en extremidad inferior, utilizamos el test, la escala de Ashworth, que se dice, ¿no? Que es la que está validada internacionalmente para valorar la espasticidad, ¿no? Entonces, todos aquellos deportistas que tengan un grado 2 o superior y además aparezca el clonus, los movimientos repetitivos o en los test de reflejos una hiperreflexia en alguna de las zonas y que además de los 5 tests que hacemos funcionales de la extremidad superior en 4 sean deficientes, encajaría en esa clase, ¿no? Por lo tanto, veis que realmente tiene que haber una serie de condicionantes, ¿no? que realmente nos hagan creer y objetivar que pueda estar en esa clase. Para la extremidad inferior es exactamente lo mismo, ¿no? En el Ashworth, pues tener un grado 2 o superior, que eso implica que hay una resistencia pues, importante al estiramiento, ¿no? de esa musculatura, y lo mismo con los clonus y hiperreflexia. Lo único que aumenta, pues que en este caso en las piernas tenemos muchos más test funcionales, ¿no? A la hora de pues, caminar, levantar, aguantarse sobre una pierna, que son las diferentes baterías de test que hacemos, y de los 10 en total, 5 tienen que verse afectados, ¿no? Cuando digo afectados, quiero decir o que no los puede realizar o que los puede realizar solamente de una manera muy parcial. Eso quiere decir que hay afectación. O los puede hacer o los hace de una manera muy, muy, muy parcial o no los hace. Si no los puede hacer o es de manera muy parcial, lo consideramos como afectado. Lo mismo para la ataxia. La ataxia, pues los criterios mínimos de discapacidad para extremidad superior es tener al menos afectado 4 de los 5 test que aplicamos en tronco superior, más los movimientos que antes os decíamos, la observación de los movimientos atáxicos. 5 de 10 para inferior y también los movimientos atáxicos. Simple, sencillo.
Y Bueno. para la tetosis, sí, para la tetosis es exactamente lo mismo, ¿no? 4 de 5 en extremidades superiores y al menos un cuarto de los movimientos atetósicos, atetoides en este caso, pues observados, ¿no? Al igual que en el tren inferior, ¿eh? Se trata de ver la funcionalidad en los test de coordinación y la aparición de los diferentes movimientos atetósicos, ¿no? En las articulaciones y en las piernas. Ya. Yeah. ¿No hay preguntas? Mariana, por favor. Wait. Vale. Gracias, Moy, gracias, Jordi. Vale, hay varias preguntas. Vale, empezaré por el principio de todo, para retrocedan en diapositivas, ¿vale? Francisca de Chile nos comenta que, ella lo dice a modo de declaración, ¿vale? No es de pregunta, que aclarar que una persona que solo tiene visión de un ojo, del otro no ve nada, ¿vale? Que no es elegible. Que se quedaba, que es ella lo pone a noto de anotación, de aclaración, ¿vale? Tomamos nota. Entonces, I didn't understand that. Go. So, no hay visión en un ojo, pero sí se puede ver en la otra. Exacto. En la otra se puede ver es normalmente. Exacto. Eso es. Sí, ve bien con el otro ojo. No es elegible. No, Francisca, no lo es. De todas formas, ¿vale? Para pasar el proceso, como bien ha comentado Jordi, de clasificación ¿cómo se llama? En discapacidad visual, ¿vale? Los protocolos tienen que ir a través de la IBSA, que es la International Blind Association, ¿vale? Cada país tiene una delegación de esta IBSA, ¿vale? Que si lo necesitas te podemos conectar con la persona y ellos delegan a unos médicos que son los que hacen la clasificación. Cuando estuvimos en el Europeo de Portugal, vino un señor de la IBSA y trajo el aparato para poder clasificar. Y dentro de las 3 categorías que hay, como comentaron ellos, B1, B2, B3, la B3 la descartaron, no la hicieron elegible para competir en parasurfing y se quedaron con B1 y con B2. ¿Vale? De ahí la pregunta que comenta Francisca. Vale. Es una buena pregunta, ¿eh? Yo tomo nota y también haré mis averiguaciones por mi parte, porque realmente es interesante. Yo, desconociéndolo, me atrevería a decir que no sería elegible, ¿no? Ya que la visión completa de un ojo te da una ventaja injusta de respecto a los que tienen campos o agudezas visuales deficitarias, ¿no? Entonces, me atrevería a decir que no, pero como no lo sé al 100%, tomo nota, es una muy buena pregunta y investigaremos. Ya. Vale. Francisca comenta, ¿vale? A ver, un día si quieren podemos hablar de una presentación específica de cómo se clasifica en discapacidad visual, ¿vale? Es muy sencilla, nosotros lo usamos aquí para explicar a nuestros entrenadores lo que tienen que medir o valorar cuando tienen una persona con discapacidad visual por primera vez. Entonces ahí se mide campo visual, que es el campo es todo lo que podemos ver, la agudeza, que es la capacidad que tenemos de enfocar un objeto, ¿vale? Y después también se valoran muchas otras cosas. Pero básicamente el campo visual y la agudeza. Entonces, si una de estas dos falla, ya sea en un ojo en los dos, o aunque tenga solo uno, pero en este uno que tiene, ahí puede ser elegible, ¿vale? Entonces, vamos a la siguiente, para no demorar más. Gracias, Francisca. Después hizo otra Francisca. Gustavo nos pregunta, ¿vale? La de Gustavo es sobre el kneeling. Pregunta, en parasurfing kneeling, si un atleta tiene amputación de su rodilla por debajo de una sola pierna y su otra pierna está completa, pero el surfing stance es de preferencia de este atleta, es kneeling de rodillas, ¿puede clasificar para esta categoría o debe surfear de pie con una prótesis? Ese es el tema. Hay atletas que quieren poner su pie por la tabla y estamos hablando, ¿es justo? ¿No es justo? Si la tobilla tiene 4 movimientos, se puede poner así, así y así y así.
Y esos movimientos de las tobillas se puede producir un grado más nivel, a judge score más alta, y porque tiene la habilidad para mover la tobilla. Y no es justo por la persona que siempre todo es por las rodillas. Y estamos hablando que si la persona usa el pie plano por la tabla, tiene que poner en stand 3, porque está usando el pie. Es la idea. Si la persona dice, no, voy a poner mi pie como así, entonces, bueno, está por stand 3. Pero Hay un estudio muy interesante de los australianos en el que desarrollan la importancia de la movilidad del tobillo a la hora de ejecutar maniobras en el surfing, ¿no? Y le dan una importancia sumamente alta el poder tener esa libertad de movimiento en el tobillo para poder ser mucho más agresivo en las maniobras y para poder ejecutarlas con mucha más precisión. Es ahí donde nos viene la discusión en el kneeling y en el hecho de poner un pie y un tobillo encima de la tabla. Ese tobillo, esa planta del pie apoyada da una ventaja porque realmente el tobillo te permite ser mucho más precisos en las maniobras, ¿no? Y ahí es donde estaríamos generando una desventaja. Por lo tanto, es lo que comenta mi compañera, la doctora Johnson, ¿no? Que tendría que ir, en ese caso, si quiere poner el pie encima en la clase para surf stand 3. Y Jordi, podría decir que por clasificación es igual. Si una persona con amputación se puede hacer por kneeling sin prótesis o con standing. Exacto. O con prótesis. Correcto. La pregunta de Gustavo es que el atleta va con las dos rodillas en la tabla. Él no apoya el pie. ¿Vale? Lo tiene, pero no lo usa, para entendernos. Ya, pero no es un tema de clasificación, es de las reglas técnicas, right? Sí. So can you tell them, Jordi, that classification, we see they're above the knee, it's their choice. They either stand with prótesis or kneel sin prótesis. Like, for clasificación es igual. Sí, pero ellos tienen que decidir cuál. No se puede poner los dos. Yo creo que te has hecho entender perfectamente, Mo. Realmente él tiene las dos opciones de surfear en kneeling si realmente surfea con las dos rodillas, o sea, con la que tiene amputada y con la que tiene la amputación por debajo de la rodilla y la otra pierna que no está afectada la pone de rodillas, puede ir en kneeling o tiene la opción de surfear de pie si se coloca la prótesis. Por lo tanto, a nivel de clasificación, lo que quería decir mi compañera es que le dan las dos posibilidades. Y yo sé, Alex y John están trabajando mucho para decidir cómo hacer con esos atletas. Bueno, esos son los retos que tenemos, ¿no? Pero no es de nosotros. Exactamente, intentar ir un poquito más allá, ¿no? Y bueno, pues desde la ciencia, pues intentar dar más respuestas para ser más justos a este tipo de situaciones, ¿no? Que siempre es lo más difícil, por supuesto. El atleta lo puede elegir. A nivel de clasificación, es esto. Lo que tiene que tener claro es que no puede ir de rodillas con un pie apoyado. Eso es lo que hay que tener claro. Exacto. Y no puede ir cambiando de categoría. Si hoy voy así, mañana voy así. No. Tomas la decisión y vas ahí. Vale, la siguiente era de Iván, que nos comentaba si para ser clasificador debe ser o médico o fisioterapeuta. Los dos son iguales. O solo médico o fisioterapeuta. Hay otras pues profesiones que también pueden encajar en ser clasificador. Solamente una más, que es la de terapeuta ocupacional. Yeah, he's asking about to be classifier. The requirements is about to be a physician or physiotherapist or therapist of occupational therapist. Entonces, hay las tres, los requisitos es que seas una de las tres, o médico, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional. No sé si enfermero cabe, Jordi. Hay otros. ¿Perdón, Mariana? Enfermero. No, enfermería no lo tenemos tanto. Vale. Y es por un hecho, y es que no están acostumbrados a los test de evaluación, ¿no? Físicos, funcionales,
es por ese motivo que no dan con el perfil, ¿no? Pero estas 3 profesiones sanitarias son las que dan con el perfil, entre otros muchos requisitos que pues puedes descargarte de la website, allí lo verás, ¿no? Que son como pues tener un buen nivel de inglés, el de tener mucha experiencia en el surf adaptado, son plus el hecho de ser entrenador o ser instructor de surf o de surf adaptado, evidentemente, son plus que se van añadiendo. Nos comentan las que en Chile se llama kinesiología. El kinesiólogo, correcto. Exacto. Kinesiología. Que también puede ser clasificador. Y Jordi, podría decir que es importante la persona sabe la diferencia básica de salud, like all the different diagnoses, para ver si, por ejemplo, una persona tiene una spinal cord injury cervical y la terapeuta ocupacional o física y el médico saben, ok, con esa clase de problema, las discapacidades debía hacer como así. Pero si la persona no sabe la diferencia de diagnosis, ellos no van a saber cuál es normal por esta situación. Can you say that better? Lo has explicado perfectamente, ¿no? Okay. Entonces, es que este perfil de profesiones son las que encajan con las profesiones sanitarias que realmente tienen las competencias para hacer una valoración funcional de este tipo de lesiones, ¿no? Como decía mi compañera, pues una lesión medular a nivel de las cervicales puede desarrollar toda una serie de limitaciones en unas articulaciones muy concretas o unos segmentos corporales muy concretos, ¿no? Y entonces, estos son el perfil de profesiones sanitarias que conocen cómo evaluar y cómo testar funcionalmente a esta gente con estos diagnósticos. Vale, gracias chicos. La siguiente pregunta es de Cristian, ¿vale? Y él nos dice, en el surf adaptado para personas con discapacidad intelectual se están realizando de forma compartida atletas convencional y discapacidad intelectual para realizar el surf como asistencia al lado de un atleta. Vale, yo entiendo esta pregunta te refieres de que están haciendo esto ustedes a nivel del día a día, en sus clases, en sus jornadas, ¿vale? A día de hoy, en el parasurfing, no se contempla la discapacidad intelectual. Sí que se contempla dentro del movimiento paralímpico en algunos deportes, ¿vale? Pero de momento la ISA decidió no meterse en tema de discapacidad intelectual por, más que nada, valorar los parámetros de cada uno de los deportistas. Hay que hacer un estudio para que esto se pueda incluir en un futuro, ¿vale? Yo creo que no están cerrados, pero se necesitan datos que aún de día de hoy aún no se tienen. Can you also say that, like, for example, people with autism, I have to be able, like, we have to find research to prove they will be safe in different size waves by themselves in the ocean. And that I want it, but I can't find those research articles proving they will be safe. Como comenta la doctora Mo, es que no hay suficientes estudios, por ejemplo, habla del caso de los autistas, que puedan estar seguros o en un entorno seguro con diferentes tamaños o de olas o en las condiciones del mar. Como no existe eso, no hay estudios que apoyen estas cosas, es muy complicado a día de hoy poderlos poner en una clasificación a día de hoy, ¿vale? Eso no significa que en un futuro puedan estar. Yep. Después, Iván nos preguntaba, a ver dónde está Iván. Iván nos preguntaba, no sé dónde se ha ido Iván. A ver, no, vale, Mónica. Vale, Mónica nos preguntaba, ¿una persona con epilepsia si puede ser elegible? Ya, tenemos una persona con epilepsia. Es difícil, pero eso no es una, vamos, ¿Están retando? where is it? ¿Están retando? No. At the beginning. No es uno de aquí. De Isa. Es la única discapacidad elegible, no es. Correcto, So, ¿vale? Uno de eso. Tiene que ser una de las discapacidades que están en esta diapositiva, ¿vale? Y la epilepsia no se encuentra dentro de ella. Vale, después Cristian nos pedía específicamente las medidas para el enanismo de mujer y de hombre, las medidas exactas, que después creo que las dijo Mo más adelante. Es 1,37 y 1,45 respectivamente. Vale, contestada.
Después nos preguntaba otra cosa. En PRON 1, ¿vale? Tenía una duda. Para el PRON 1, la discapacidad daño de niveles T1, a mi consulta es la diferencia de movimiento es más complicada en una baja a una alta, ya que el movimiento es diferente y tiene más control el de baja. ¿Cuál es la pregunta? Pero no acabo de entenderla por eso. No, yo le pregunté si me podía complementar en la explicación también, ¿vale? Entonces, no sé si me ha respondido. A ver, Cristian, ¿cómo prueba para llevar surf? No, de momento no. Bueno, la dejamos así, seguimos a la siguiente, ¿vale? Francisca, otra. Respecto a la baja estatura, dijeron que iba en para stand 1 y en el último mundial y reglamento del 2020 dice que baja estatura aplica para el stand 2. ¿Hubo un cambio desde el marzo a día de hoy? Sí, sí. What was that? It was 1 and 2 together? No. The short stature Yep. in the last World Championships were in the stand 1. Yes. No, it was 2. Era 2. Ahorita se cambia, es 1. Y la razón es porque antes, años pasados, nosotros no sabemos dónde poner las personas con baja estatura. Y estamos pensando, ok, ¿cuáles son las situaciones con esos? Es la distancia de brazos y también las piernas. Pero cuando una persona está haciendo surfing, las tobillas se trabajan sin problemas. Y por eso no era justo por las personas con amputaciones. Porque la persona que está a baja altura se puede usar los dos tobillas en cualquier lugar sin problema. Pero la persona con amputación o con prótesis no se puede. Entonces, yo le vi a los estudios y me encontré como el problema es más difícil por los brazos para catch the wave. Para coger la ola. Yeah. Y por eso vamos a tratar, yo creo es más justo, porque en Parasurfing Stand 1, los dos tobillas no hay problemas. So puede ser más justos. Más. ¿Qué piensas ustedes? I mean, Jordi, do you need to translate better? The ankles are totally fine. Full range of motion. So there's no limitation. No limitations. Yo creo que lo ha explicado perfectamente en español la doctora y se ha entendido perfectamente. O sea, el motivo del cambio es porque realmente consideramos que a nivel funcional hay mucha más afectación en el tren superior que en el tren inferior. Entonces, esa afectación se puede comparar más a la clase Stand 1, a la clase Stand 1 que no a la clase Stand 2, ¿no? Porque hay más dificultad a la hora de remar y coger una ola que no a la hora de generar velocidad y meter maniobras. Y es por ese motivo que después de la experiencia que hemos tenido en competiciones anteriores se ha procedido a este cambio, porque consideramos que es mucho más justo en cuestiones de funcionalidad y de rendimiento. Y falta la gente. Hay solamente 5 del mundo que yo creo. So, 5. Pero si hay más gente como así, hay otra clase. Pero ahorita, ¿dónde podemos ponerles? Y me gustaría escuchar de ustedes cuál mejor. Y estoy admirando cada gente por las habilidades, cada articulaciones, cada fuerza en las piernas, los brazos. Estoy mirando como así, no como cuál país o quién es la persona. Eso no es mi objetivo. Es cómo se puede hacer a grupos. Son casi iguales, pero nunca va a ser igual porcentaje. Nunca. Es difícil que cada persona está diferente. Está claro que el objetivo final es tener una clase propia para la gente con estatura baja. Ese es el objetivo final. Y para eso necesitamos promoción y dar a conocer el parasurfing, ¿no? Para que aumente el número de usuarios, el número de surfistas y podamos tener una clase específica para ellos. Y bueno, y con cosas como la que estamos haciendo hoy, ¿no? De formación y de educación, pues yo creo que se conseguirá a la larga, ¿no? Ese es el objetivo, sin duda alguna.
Gracias. La siguiente pregunta nos la hace Juan y nos pregunta, en la categoría para surfing Nil mencionaron que los atletas pueden ir sentados. ¿Las personas que hacen wave ski sit on top están contempladas en esta categoría? No, Juan, pero esto es por un tema de federaciones, de competencias de federaciones. No es por un tema de clasificación, es un tema de competencias de que el wave ski está debajo de otra federación internacional y no está debajo de la ISA. Está en la de kayaking. Porque Es utilizan una un... lástima. Es una lástima. Yo ojalá wave ski con nosotros, pero no, es afuera de nuestras manos. Está Es fuera una de... lástima. Exacto. Vale, la siguiente pregunta es de Cristian y nos pregunta ¿cómo prueba para ligar surf con olimpiadas especiales a modo recreativo? Vale. Vale, es referencia al intelectual que hacías anteriormente, Cristian. Sería interesante, se podría añadir el surf, evidentemente, en las Special Olympics, que es para personas con discapacidad intelectual. Esto se puede proponer a nivel de Special Olympics. Es otra entidad diferente al Comité Internacional Paralímpico y a la ISA, ¿vale? Es otro ente diferente que tiene un representante también en cada país, pues suele ser o una federación o una delegación de los Special Olympics que se deriva en una federación específica o asociación de su país y se les puede plantear añadir el surfing. Y evidentemente se puede hacer la consulta y saber cómo ellos tienen o si los tienen métodos o estudios que sepamos no los hay en surfing, ¿vale? En surfing. Después, pregunta Georgina, ¿está previsto un curso sobre clasificación de parasurf en Argentina? El equipo clasificador para la obtención del CUT, Certificado Único de Discapacidad. También tienen enfermeros con especialidad en deporte y actividades físicas. ¿Podrían ser clasificadores? Pues a nivel nacional, sin duda alguna, lo podrían ser. Desde luego, si su federación nacional así lo permite, no tiene ningún problema en ser clasificadores a nivel nacional. A nivel internacional, a día de hoy, no se contempla la enfermería como una... Sí como profesión sanitaria, pero no la adecuada para realizar los test funcionales. Por lo tanto, a nivel internacional, de momento no. A la larga, pues igual cambia la normativa, pero desde luego a día de hoy no. A nivel internacional, ¿eh? Vale. Recuerden que antes cuando han introducido quién podía acceder a ser clasificador, a nivel nacional esta persona lo podría ser, pero si quiere pasar unos niveles más y ser clasificador internacional, que pueda clasificar a todo el mundo, no se contempla a día de hoy. Pero sí que lo podría hacer a nivel de su país y podría dar una información muy buena a los deportistas y a los atletas y al cuerpo técnico, ¿vale? De cara de... Pensando en un futuro, ¿quién puede ser elegible en el surfing? Y yo creo que ya por esta parte, de momento, sí, dicen que creo que todo bien. Podemos seguir con la siguiente parte. Si me he dejado alguien, me lo escriben y lo volvemos a esperar un momento. Tenemos un atleta con una amputación en una pierna por trauma abajo de la rodilla. Él usa su pie de atrás con todos los movimientos normalmente, pero para su otra pierna no usa prótesis ni apoya el muñón. Él usa su brazo y mano. O sea, entendería si este atleta es clasificado y en qué iría, ¿no? Eso es la pregunta. Tenemos un atleta con una pierna por trauma, una pierna amputada por bajo de la rodilla. Él usa su pie de atrás, o sea, la pierna de atrás es la que tiene toda la funcionalidad, movimiento normal. Pero para su otra pierna no usa prótesis ni apoya el muñón, sino que se apoya con... Vale, la pierna de atrás apoyada, Jordi Mo, y lo de adelante con la mano y el brazo. Y la otra la deja en el aire, no toca la tabla. Entiendo que la deja en el aire, exacto. Que no toca. Queda en el aire. Sí, es una situación compleja, es una situación complicada. Ya tenemos algún surfista que ha pasado por los mundiales en esta situación y la verdad es que estamos a día de hoy discutiendo todavía dónde ubicaríamos este perfil de surfista, ¿no? Pero está claro que con una amputación por debajo de la rodilla lo más lógico es que acabará surfeando en una clase de pie, en una clase
se me dice la cabeza, la Stand 2, perdón, Stand 3 para surfear en igual condiciones que al resto de surfistas, ¿no? El hecho de tener el brazo apoyado y la pierna sana en el tail de la tabla complica mucho el poder ubicarlo en una clase, ¿no? Ya. Y nada, Francisca nos dice que os quiere mandar a Chile, así que nada, cuando consigan el financiamiento que os vais para Chile. Jordi Mo, Mhm. con el agua fría. Ya lo estoy deseando. That's right. Vale, seguimos si quieren con la otra parte, ¿vale? Okay, so esa es ¿cómo se dice? Algorithm, la manera. Si una persona tiene una básica de salud y sí o no. Si no, no se puede hacer parasurfing. Sí, and then, bueno, él tiene una discapacidad elegible. Sí, ok, bueno, vamos a comenzar. Y después, ¿dónde era la situación? En el brazo, las piernas y el tronco, y el cuello y tronco y las piernas. So, es una forma, como sigamos. Y aquí son los discapacidades elegibles y después eso abajo la surf class. So, es como en esta dirección por los 8 clases deportivas físicas. Uh-huh. So, es un proceso. So, hay 7 etapas. 1 es envío de la documentación MDF y imágenes rayo X, además de videos o fotos surfeando. Antes como 1 o 2 meses antes. Y hay una pre-evaluación para determinar elegibilidad para cita por la clasificación. So, antes que pagar por un vuelo, tiene que tener una cita de clasificación. Y una clasificación in situ, el atleta reina la evaluación form y nosotros vamos a mostrarle como esos. Y el atleta será clasificado por 2 clasificadores certificados. Siempre hay 2 de nosotros, ¿ok? Para ser justo. Y después la clasificación, asignación para Sport Class y también asignación para Surf Class Status. Y voy a hablar sobre eso también. Y también es una posibilidad de observación en el agua para evaluación técnica. So, hay 7 etapas. El número 1 es de ustedes. Antes, como 2, 3 meses antes del contest, ¿ok? So, parece así, se puede encontrarle por ISA, el website de ISA, y tiene que tener esta forma de Paralympics en inglés. So, tiene que buscar por un médico que habla o escribir algo en inglés. Y también tiene que acompañar X-rays o otra información que puede apoyarle. ¿Ok? And después, esa es la forma de nosotros. Es un documento de clasificación. ¿Ok? Nosotros usamos eso cada atleta. Y cuando viene por la clasificación in situ, esta parte es información sobre la atleta y información médica, ¿ok? Y también historia de surfeando o training y más información sobre el atleta, ¿ok? Por ejemplo, cada día, cada mes está, haciendo ejercicios. Y esos son las formas parámetros físicos, ¿ok? So, por la fuerza es aquí. So, recuerdas, era bajo de 50 de 65. Eso se puede ver la 65 de brazos y era, let me get this out of the way, por las piernas también. Y el tronco para la fuerza de abdominales y la columna, así. Usa esta parte para medir los huesos de los brazos y las piernas también.
esa es la diferencia de las piernas, si hay una diferencia, y abajo es la altura de la persona baja estatura. Estos son los papeles que utilizamos los clasificadores y que vamos rellenando conforme vamos evaluando al surfista y vamos obteniendo los resultados, ¿no? Aquí es donde lo apuntamos y donde dejamos certificado y de manera objetiva las calificaciones que ha ido obteniendo, ¿no? En cada uno de los tests que se le tenga que aplicar en función de su discapacidad. No hacemos todos los tests neurológicos y de coordinación y de fuerza muscular a todo el mundo, ¿no? Nos ceñimos a los que son óptimos para valorar su discapacidad y solo hacemos esos, ¿vale? Y esos son los que dejamos apuntados en toda esta documentación. La documentación que habéis visto antes la rellenamos junto con el atleta, todos los que son datos personales, historia de entrenamiento, de surf, que tienen validez a la hora de hacernos una idea global de la experiencia del surfista y también a la hora de hacer estudios, ¿no? Que nos pueden servir, y eso lo rellenamos junto con el atleta y esto ya lo vamos rellenando los clasificadores conforme vamos avanzando en la evaluación. Can you also tell them, Jordi, I think it would be better if you say this, is si nosotros estamos pensando por la fuerza, pero no está bastante, vamos a buscar otra. Puede ser el rango. So, nosotros queremos que la gente esté la habilidad para hacer surfing, right? So, puede ser decir, estamos buscando, ok, eso no sirve, puede ser eso me sirve. Yo creo que está perfecto, ¿no? El objetivo es intentar darle la vuelta a la situación para encontrar la discapacidad elegible, ¿no? Y si no lo encontramos en la fuerza muscular, pues vamos a testar el recorrido articular. Y si no lo encontramos en eso, pues vamos a buscarlo en otro lado, ¿no? Vamos a valorar todas las posibilidades que hayan por tal de que este atleta pueda competir en parasurf, ¿no? Yo recuerdo un ejemplo muy claro. Exactamente, en Portugal, que fue una surfista que vino por una amputación y acabó surfeando por una diferencia de longitud de extremidades, ¿no? Y es que por la amputación tenía cierta movilidad articular en el tobillo y no era elegible. Y había venido desde Italia, en este caso, para clasificarse en Portugal, ¿no? Y no dábamos en crédito, ¿no? De decir, ¿cómo puede ser, ¿no? Que llegue aquí, que haya hecho el viaje, ¿no? y que se vaya sin poder ser surfista. Y dándole vueltas, medimos la longitud de las piernas y tenían más de 7 centímetros de diferencia, ¿no? Y dijimos, ya está. O sea, es elegible por diferencia de longitud de piernas, ¿no? Y no por la amputación que ella siempre habría querido, que era por lo que ella podría optar a competir en parasurfing, ¿no? Por lo tanto, la habilidad, ¿no? Las capacidades y el entrenamiento de los clasificadores hace que también podamos buscarle la vuelta para conseguir, ¿no? el ok y el ser elegible para competir en parasurfing. Okay. Y hay más páginas por los tests, las evaluaciones. Ese es de neurológico por la hipertonía, de la Modified Ashworth test, por los brazos y las piernas, y ataxia y la test de coordinación. Y puede ser decir, Jordi, sobre la test de coordinación nuevos. So, eso no están listas porque siempre tiene que ser nuevo y cambia. Sí, los hemos modificado, por lo tanto, los test funcionales de extremidad superior, que son 5, y los de extremidad inferior, que son 10, que aquí los veis que están borrados, es porque los hemos modificado y los hemos de volver a escribir. Los actualizaremos en la próxima documentación. Okay. Y después estas evaluaciones es una decisión final y para decidir, ok, ¿cuál sport class es lo mejor para este atleta? Y también a veces nosotros vamos a hablar, ¿debemos mirarle en el agua o está bien para hacer, ok, bueno, este sport class es parasurfing stand 1, es justo, no hay problemas, no necesitamos mirarle en el agua. O puede ser, tiene que mirarle en el agua. Y hay diferente, aquí se confirmado, review con una fecha, y voy a hablar sobre eso en segunda. Aquí nosotros vamos a, do you want to say something, Jordi?
Quería decir que muchas veces, sobre todo en la evaluación física, puede generarnos dudas, sobre todo en los casos límites, ¿no? Que están al límite entre clases, ¿no? O que están al límite entre ser elegibles y no ser elegibles. Entonces, muchas veces la decisión final no se toma, no se decide hasta que no hacemos una observación en el agua, ¿no? La observación en el agua nos puede dar un resultado final viendo cómo se desenvuelve el surfista en el agua, ¿no? En competición. Y eso puede hacer decantarnos, sobre todo en los casos límites, hacia una clase o la otra. Por lo tanto, no siempre al 100% la decisión se toma en función de los scores o de los resultados de la evaluación física, sino que muchas veces se tienen en cuenta las especificidades del surf en competición y se necesita la observación acuática. Okay. Y también la última página 9 es la consent form. Dice, ok, sí se puede hacer los tests por mí y se puede usar la información por estudios, por Paralympics y como así. And then tiene que check y poner su nombre. Okay. So now, finalizando la evaluación de atleta, afectación básica de salud, check. Discapacidad elegible, check. Criterio mínimo de discapacidad, check. Clase de deporte, check. Pero, ¿cuál es el estatus de clase de deporte? Do you want to go through these? We can go quicker. Exactamente. Una vez que ya tenemos casi todos los pasos hechos, solo nos falta el último, ¿no? Que es decidir el estatus de la clase deportiva. ¿Qué quiere decir esto? Si tendremos que ver a este atleta en una nueva clasificación porque pueda haber modificado sus funciones, ¿no? O por lo contrario, no. Si el atleta pues ya no tiene que volver a clasificarse nunca más, ¿no? Y eso es lo que genera el estatus, ¿no? En los estatus elegibles podéis ver que el 1 es el nuevo, que es el que se le otorga a cualquier nuevo competidor que pasa una clasificación por primera vez. El confirmado es el que nunca más va a tener que pasar una clasificación nueva, a no ser que haya cambio en la reglamentación, pero no puede, desde luego, por su discapacidad. Revisiones que muchas veces cuando creemos que pueden haber modificaciones a largo plazo de su estatus, ¿no? de su condición de salud, lo que hacemos es poner revisiones a 2 años vista, como mínimo. Entonces, lo volveremos a ver más adelante, ¿no? O con una fecha de revisión concreta, ¿no? Y si ya tenemos claro que eso va a ser en una franja de tiempo X, pues le otorgamos una fecha de revisión de 2, 3 o los años que consideremos oportunos, ¿vale? Muchas veces cuando decimos revisión es que en la próxima clasificación se le vuelve a revisar, ¿no? Y si tenemos claro que igual no va a haber diferencias de aquí a un poco tiempo, pues lo que hacemos es darle una fecha a 2 años vista, que es la fecha de revisión. Las que no son elegibles, que no pueden competir, pues son estas, ¿no? Las que no elegibles y la clasificación no completada, que muchas veces pues es por muchos otros motivos, pues porque no hay colaboración, porque no hay entendimiento o por otros factores que pueden alterar el hecho de no finalizar una clasificación. Aquí, exactamente. Go ahead, Mo. Okay, so for estatus clase de deporte nuevo, una deportista se le asigna estatus nuevo cuando es la primera vez está haciendo surfing por contest de ISA. So, la primera sesión de evaluación siempre va a ser nuevo, okay? Y es antes de competir. So, cuando, I want to say, I'm getting tired, sorry. I want to say that when they mail in the stuff, we put an N. So, cuando, sí. Right? Sí, se le pone una N. Exactamente, cuando un atleta nuevo aplica para una clasificación por primera vez, automáticamente se le pone el estatus de new, la N. N, ok. Y confirmado es, si el panel de clasificación está convencido de que la discapacidad elegible del atleta son permanentes y estables. Que no va a cambiar. Está por la vida, eso es. Por ejemplo, no va a cambiar. Una amputación es el caso más claro de estatus de atleta confirmado. No va a haber un cambio, a no ser que sufra otra, pero bueno, de la amputación por la que se le ha evaluado no va a cambiar. Y la revisión, la clase de revisión es cuando los discapacidades
puede ser para cambiar o hay una cirugía por la fecha en el futuro, la persona se puede cambiar. Por ejemplo, una persona tiene una amputación abajo de la rodilla, pero dentro de 2 meses él va a recibir otra cirugía para poner la amputación encima de la rodilla. Nosotros no va a poner confirmado porque va a hacer una cirugía. So vamos a poner revisión. O revisión con una fecha. También de fecha saying, este atleta debería asistir en una sesión de evaluación en la primera oportunidad después la fecha de revisión fija correspondiente. So, por ejemplo, la fecha es 2022. El atleta necesita hacer reclasificación durante la temporada 2022 antes de competir nuevamente. La revisión, otra cosa es abajo de 18. So puede ser la persona va a ganar más fuerza o cambia porque menos de 18 años. O también una otra razón por revisión son nuevos del surfing. Y no sé si de Prone 1 o Prone 2, por ejemplo, se puede alcanzar por el nivel Prone 1. La persona va a necesitar una otra persona en la agua. So, hay diferentes razones por revisión por la clase. No, la persona no se puede o no está elegible para hacer surfing, no tiene una afectación básica de salud, discapacidad no elegible o no cumple con un criterio mínimo. So, hay 3 razones por eso, clase. Y también, a veces, la clasificación no completada, ¿ok? Incumplimiento de las reglas, como enfermos médicos, respuestas, como así, dificultad de la comunicación o no traductor. So, es importante que si una persona es de Japón, nosotros no podemos hablar en japonés. So, ellos necesitan traer una persona que se pueda hablar en inglés o español, pero Paralímpicos quiere inglés no más. So, si una persona no se puede hablar en inglés, tiene que traer una otra persona, se puede traducirle. O, ese es otro tema, falsa representación. Y falsa representación puede ser una persona que tiene problemas por las piernas nomás, pero no puedo mover mi brazo también. Pero es una falsa reputación. Y esa es la razón, la clasificadora tiene que saber los diagnósticos para decir, eso no es justo desde la documentación médica. No son igual, porque hay una diferencia. So, es un tema en los otros deportes de Paralímpicos, pero todavía no está una situación por nosotros en parasurfing. Did I say that right, Jordi? Sí, lo has explicado perfectamente. Okay, but so, when there's gold on the line, there'll be some false representation. And then, todos esos, bueno, la persona se puede competir. Yeah. Y si quiere, también mi email es clasificacion@isasurf.org. Alex también dice este email, so juntos nosotros podemos answer your questions, respuesta, las preguntas. Sí, va a pensar más en el futuro. Francisca tiene una duda de Chile y dice, para todos los deportistas que este 2020 tienen sus credenciales oficiales con su estatus correspondiente, ¿estará vigente 2021 y 2022? Si cambiará el reglamento, ¿debería nuevamente pasar por clasificación en 21 o 22?
Es una buena pregunta, exactamente. Pueden haber cambios en la reglamentación, que eso podría afectar a atletas con estatus confirmados, ¿no? Muchas veces los atletas confirmados tienen que pasar otra revisión si hay un cambio de reglamentación. Probablemente los hayan. Ya habéis de entender que la clasificación es un proceso continuo, ¿no? Y que siempre está en movimiento, y que siempre está progresando, y que siempre se está intentando mejorar y buscar estudios y buscar números y intentar implementarlos en el sistema, ¿no? Para mejorar y para hacerlo todo mucho más justo. Por lo tanto, cuando hay cambios en la reglamentación que pueda afectar a un atleta, aunque tenga un estatus confirmado, se le requerirá para volver a ser clasificado. Así que probablemente sí, cambios haya en la reglamentación en el 2021 y 2022 y probablemente muchos de ellos y ellas tendrán que volver a pasar por una clasificación médica. Cristian nos pregunta una cosa que no es específica de clasificación, pero que igual hay muchas otras personas que tampoco lo saben, que en el tema del dopaje, ¿cuáles son los parámetros para los mundiales? Y a que pasa mucho eso debido a algunos medicamentos. Gracias. Vale, Cristian. Aquí tú tienes que bajarte un documento que está en español también, ¿vale? Si no, ya te buscaré el enlace, de los medicamentos que son dopantes, que salen, o sea, que son detonantes de confirmarte en un dopaje que puedan ser positivos, ¿vale? Hay una lista de documentos que llaman prohibidos, de medicamentos prohibidos para la WADA, ¿vale? Y cada año lo revisan, ¿vale? Principalmente lo que suele ocurrir es que hay medicamentos que marcan dopaje porque son medicamentos que enmascaran otras sustancias que sí pueden ser dopantes, ¿vale? Entonces, esto es súper importante, cada año bajarse la lista, que creo que está en español también, si no en la de española lo traducen, en la web de la WADA española lo traducen. Y ahí hay el listado de los medicamentos que dan positivo en un posible control de dopaje y allí pues es evitarlos, básicamente, evitarlos. Y no sé si hay alguna pregunta más. De momento creo que hemos respondido todo. Yo creo que, a ver, pienso que para algunos si hay una cosa que a partir de mañana o de a un rato, alguna consulta que les hubiera gustado o que les ha quedado alguna duda después pensando, por favor, no duden en escribir el correo. Lo pueden hacer en español y Mo se lo reenvía a Jordi y lo responden en español. ¿Vale? Pero es importante que cualquier duda pues se pueda solventar de forma pues clara y sencilla y con comunicación, porque de esto depende que crezca el parasurfing y que algún día nos podemos ver en unos Juegos Paralímpicos, que sería el objetivo que todos tenemos. Genial. Gustavo, te pasamos el micro. El flow, sí. Bueno, yo estoy, como dice una señora aquí, anonadado. Estoy como súper impresionado, asombrado y agradecido. Toda la información que ustedes a mí, que muchas personas me ven como un referente sobre esto, yo me consideraba un ignorante de tantos detalles. Entonces, para mí esta charla ha sido importantísima, ¿verdad? En mi vida, en todo lo que pues conlleva el trabajo para personas con discapacidad que quieren entrar en el alto rendimiento y en la competencia. Y me pareció una charla genial y asombrosa. Gracias Maureen, por su esfuerzo, ¿verdad? De hablar en otro idioma con detalles tan técnicos. Gracias. ¡Wow! Eso Lo siento, mi español. No, buenísimo. Estoy muy honrado y muy agradecido. Creo que no hay más que decir, ¿verdad? Más que agradecerles y felicitarlos también por compartir su conocimiento con nosotros y aclararnos, enseñarnos tantas cosas y darnos todo este material para nosotros ahora estudiar
y también entender qué sucede en el mundo de la clasificación, ¿verdad? Creo que, y por ahí lo puse en un comentario, queda mucho trabajo por hacer de parte de quienes hacemos y promovemos atletas y masificamos el deporte de surf adaptado. Si nosotros queremos clasificaciones más específicas, necesitamos traer más atletas, ¿verdad? Entonces, a futuro puede haber una categoría solo para personas de talla baja, ¿verdad? De baja estatura y así sucesivamente. Yo creo que eso nos aclara un montón de cosas. Siempre cuando la gente me preguntaba y veía un hit que parecía injusto, ¿verdad? Que tal vez estaba una persona de baja estatura que nunca se ha quebrado un hueso, con alguien con una amputación y con alguien que tiene diferencias en el tamaño de las piernas, ¿verdad? Y con alguien que no tiene nada en un pie, pero sí en una mano, ¿verdad? Y eso era una final. Entonces, la gente me preguntaba si eso era injusto y yo siempre respondí en positivo, que les decía que estamos siendo pioneros en esto. Necesitamos más competidores. Porque imagínense hasta para los jueces, ¿verdad? Se torna un poco subjetivo aplicar el criterio de juzgamiento sin tener que pensar en la clasificación. Entonces, depende de nosotros, todos los que estamos en cada país y en cada ciudad y en cada playa, pues traer más personas y apoyar más para poder algún día tener la cantidad suficiente de atletas por categoría y ya sonó Es el la gallo, mañana. ya es hora. A mí, amén. A mí me gustaría añadir en lo que comenta Gustavo y lo que también nos pregunta Francisca en el chat, ¿vale? A ver, hay muchos factores, ¿vale? Que van a hacer que este deporte algún día pueda llegar a ser paralímpico, ¿vale? La clasificación es uno de ellos. Es muy importante, ¿vale? Es muy importante tener un sistema claro de clasificación. Y lo que comentaba Gustavo, de ver en el mismo hit diferentes discapacidades compitiendo juntos, ¿vale? Esto tenéis que entender que tiene que haber el evento de medalla, cuando llegamos a unos juegos, cuando lleguemos a un evento de medalla en los juegos, no siempre nos van a dar eventos de medalla para todas las clases. Igual empezamos con 1 o 2 eventos de medalla. No lo sabemos, es decir, esto se decide, pero igual empezamos con mujeres y hombres en una sola clase que van a tener evento de medalla. Y en un futuro, pues las otras. Claro, cuanto más eventos de medalla es más complicado. Entonces, la clasificación lo que intenta es agrupar los deportistas para que compitan de forma justa y no haya millones de medal events, porque es muy complicado pensar que cuanto más medallas es muy difícil. Entonces, esto se hizo una estructura en su día a nivel de Comité Paralímpico Internacional, se reducieron las clases y se fue en esta línea de tener eventos de medalla más, bueno, menos, básicamente, ¿vale? Entonces, también, Francisca, lo que comentas tú tiene que ver en lo que ha dicho Gustavo, implementar más programas de surf adaptado, tener más número de atletas, más jóvenes, mujeres, que haya competencias a nivel nacional, es decir, no solo un mundial o un europeo, que haya competencias en sus países, ¿vale? Competencias que pueden ser, pues, no sé, regionales. Es algo que con Alex estamos hablando de qué forma la ISA puede poner un sanction o un fee que sea, pues, de momento, pues, algo no muy grande, pero que ustedes puedan hacer competencias bajo del parámetro de la ISA, el mismo paraguas, con los parámetros de clasificación, teniendo ustedes sus clasificadores nacionales. Es decir, ustedes tienen sus clasificadores, hacen un evento nacional y ahí pasa por debajo del paraguas de la ISA. Eso incrementa el número de competidores. De ahí ustedes van haciendo como unas ligas que los mejores van a los nacionales y los mejores van a los panamericanos y los otros ya directamente pasas a un mundial. Entonces, hacer crecer el tejido del parasurfing en cada uno de los países es fundamental, porque nos van a pedir número de atletas, edades de los atletas, competencias en las que participa cada país, a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel continental. Entonces, es un trabajo que es muy transversal,
pero por descontado, la clasificación es un puntal súper importante en esto. Buenísimo. Ya está, no quería añadir nada más. No, Bueno, y agradecerles el tiempo. no, agradecidos con ustedes. Yo creo que un aporte importantísimo que han hecho. Conforme iban hablando, yo podía agarrar a cada uno de mis atletas y posibles atletas y ponerlos en una categoría. Eso fue excelente. Exacto. Se los agradezco un montón. De mi parte, muchísimas gracias. Voy a dejar que Cristian Encalada se despida, ¿verdad? Y yo me despido de ustedes. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Ojalá nos veamos pronto algún día y podamos darnos un abrazo, porque yo soy de los abrazos, ¿verdad? Soy como Olaf, me gustan los abrazos. Entonces, un abrazo a la distancia, que Dios los bendiga mucho y muchísimas gracias. Adelante, Cris. Igualmente, gracias. Gracias, profesor Gustavo. Primero que nada, agradecer a Morín, Mariona y Jordi. Tremenda charla, increíble. Quedé súper claro en lo que es la clasificación, al igual que muchos atletas que están presentes, obviamente, y instructores y coach, y mucha gente que también está ahí, que son jueces del surf. Y es muy importante que ellos también estén presentes para que puedan también tener el término del criterio, como decía el profesor Gustavo Corrales. En el tema de, está también Viviana Aguayo de Special Olympic, que está presente también en la reunión, y la invité ayer. Estamos viendo ese tema de poder sumar, así como decía el profesor, seguir sumando, colocando más gente en el tema del surf adaptado. Es muy importante. Es tarea de nosotros, los instructores, es tarea de todos los atletas también, incentivar también a algún compañero para que pueda seguir sumándose al deporte. Y gracias a Dios, y estamos todos acá súper contentos, felices de esto. Agradecer una vez más a Morín. Se entendió todo lo que dijo, muy bien, excelente, así que no hubo ningún problema, aunque pensaba ella que había hablado algo mal, pero no, impecable, y Jordi le ayudó bastante, así que muy bien. Mariona igual, increíble, increíble este es de un nivel y de otro calibre, así como dice el profesor Gustavo, un muy buen nivel, así que le agradezco haber tenido este tiempo para estar con nosotros. Se está transmitiendo también por Facebook, así que tengo mucha gente que está ahí viendo la transmisión, y ojalá también, obviamente, el profesor Gustavo después nos va a mandar el link de la charla para que otros también lo puedan ver, que no pudieron por algunos temas personales. Pero muchísimas gracias en nombre de Adapta Surf Coquimbo, Costa Rica Surf Adaptado, la Federación Chilena de Surf, el Instituto Chileno de Surf, Chile Surf y todos los que estamos presentes. Les agradecemos bastante esta charla. Si ustedes se quieren despedir de las personas que están presentes, les dejo los micrófonos abiertos, profesores, para que ustedes mismos, así como nos galardonaron con esa tremenda charla, puedan cerrar ustedes mismos. Bueno, yo solamente decir nada, mostrar mi agradecimiento a vosotros por esta iniciativa que es fantástica, y ojalá se pueda repetir pronto y hacerla a nivel de todos los países del mundo, porque creo que es lo más importante. Agradecer a Isa, agradecer a Mariona y Play and Train y a la doctora, especialmente Maureen Johnson, por la presentación que ha hecho, que es un trabajo excepcional y realmente es muy, muy completa. Así que gracias a todos y ha sido un auténtico placer estar con todos ustedes. Y como decía Gustavo, ojalá nos podamos ver pronto y darnos un abrazo a todos. Fuerte, un abrazo. Y muchísimas gracias por enviarnos para hablar con ustedes. Y somos juntas para hacer, elevar este deporte. So, no es nosotros, es todos de nosotros, right? Todos. Y vamos a aprender de cada persona. So, muchísimas gracias por enviarnos. Gracias a Morín y a Jordi porque están haciendo un
un trabajo excepcional con el tema de clasificaciones. Sé que hay camino por hacer, ya lo han dicho, ¿vale? Hay camino. Ya les comenté que la clasificación es algo vivo, ¿vale? Que no es algo estático, sino que es algo vivo. Y el surf es un deporte joven en el aspecto de Paralímpico, es decir, el parasurf. Es algo joven, ¿vale? Es algo que estamos justamente... entonces, desarrollando también en material, en muchos aspectos. Así que gracias a ellos por el trabajo que están haciendo con la clasificación y de verdad que dar las gracias a todo el colectivo y el tejido de Chile, Costa Rica, Sudamérica, Argentina, porque creo que están haciendo un trabajo excepcional, Perú también, y creo que entre todos podemos conseguir que los atletas tengan el reconocimiento que se merezcan a nivel internacional. Yes. Un aplauso para ustedes. Bueno, profesor, con esto ya estamos despidiendo esta tremenda charla. Agradecer a la plataforma, por supuesto, de la ISA, International Surfing Association, por habernos apoyado, como siempre, en todas nuestras charlas. Así que prontamente vamos a tener más charlas de Surf Adaptado para seguir motivando a más instructores y atletas a este lindo deporte. Adiós. Adiós. Chao, buenas olas, pura vida. Chao. Gracias, Cristian. Chao, gracias, Mónica de Pichilemu. Gracias, Gustavo. Gracias a todos. Vamos al agua. Chao, nos vemos. Chao. Gracias. Chao, Cristian. Gracias, compadre. Nos vemos. Abrazos. Gracias, Cristian. Chao, que estén muy bien. Gracias a todos. Gracias Chao, por el chao. esfuerzo. Muchas gracias. Chao. Chao, amigos. Chao.